básicamente bombeo de protones por levaduras y el efecto que tienen algunos desacoplantes en el transporte electrónico, la fosforilación y otros inhibidores. Entonces esto, por lo mismo que es un poco extenso, vamos a tener dos resúmenes. El primero con todos los conceptos de clase, que es de la cadena de transporte de electrones y demás. Y el segundo que ya es enfocado a lo que van a hacer ustedes en la práctica. Entonces hoy sí va a estar un poquito denso para que lo tengan en cuenta. Y la retroalimentación se les publicó en Moodle que tenían que estar configurado y metidos en la clase de Puzzle. Entonces, si no lo han hecho, por favor, en el Moodle está. Entonces, como introducción, vamos a ver un poco de respiración celular. ¿Qué era la respiración celular? Brenda, ¿me podrías leer esto que está acá? Sí, ahorita te lo leo. La respiración celular es un proceso oxidativo final del catabolismo que tiene como fin generar energía por medio de tres pasos: glucólisis y degradación de otros compuestos como aminoácidos y ácidos, ¿qué? Ácidos grasos. Ácidos grasos, perdón, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. El proceso de fosforilación oxidativa permite reoxidar NADH y FADH2, una de las principales funciones, y la segunda es la generación de ATP. El aceptor final de electrones es el oxígeno y se reduce a agua. Ok, muchas gracias. Entonces, como mencionaba Brenda, lo que pasa es de que la respiración celular es como el ciclo final del catabolismo. No es en sí una vía catabólica, pero es una vía de oxidación. Y este va a oxidar todo lo que provenga. En clase han visto solo glucólisis, entonces esa es la principal, pero también en degradación de aminoácidos y ácidos grasos, que va a ser el tema que vean en clase después de esto. Y pues, ¿qué permite? Permite reoxidar el NAD y el FAD para que se vuelva a utilizar en respiración o en en las vías catabólicas. Por ejemplo, que el NAD se pueda volver a usar en glucólisis, en ciclo del ácido cítrico, el FAD también, y que también se genera ATP. Por acá, recuerdan que también en clase les decían que el NAD equivalía a 2.5 ATPs y el FAD a 1.5. Pues, ¿por qué? Porque cuando entren a la cadena de transporte de electrones, esto sí va a producir ATP. Y el aceptor final de electrones es el oxígeno. Entonces, ¿cómo hace esto? Acá está el esquemita abajo. La glucólisis, la glucosa degradada a piruvato, luego ingresaba a la mitocondria por estas lanzaderas de malato y oxalacetato. Luego en el ciclo de Krebs, pues ya se producían los acarreadores y también ATP, y luego estos se van a la cadena de transporte de electrones. Básicamente la cadena de transporte de electrones son 4 complejos que son también transportadores, como su nombre lo dice, van a transportar los electrones entre ellos hacia el oxígeno para reducirlo a agua. Y de paso de eso, pues van a estar bombeando protones. Entonces, para entender también cuál es el concepto de la respiración y por qué este bombeo de protones puede generar ATP, tenemos que conocer la anatomía de la mitocondria. Entonces, en 1948, Eugene Kennedy y Albert Leninger fueron los que descubrieron que la mitocondria es donde se realiza la fosforilación oxidativa en eucariotas. Dígase fosforilación de ácidos grasos, de carbohidratos, de aminoácidos, etcétera. Todo lo que sea fosforilación oxidativa ocurre en la mitocondria. Y de hecho este Leninger es por el que tiene el nombre el libro. Aquí lo ven. Y también ellos describieron cuáles eran las partes de la mitocondria. Entonces la mitocondria tiene 3 partes principales. Tiene una membrana externa, que es permeable, que es esta anaranjada que nosotros miramos llena de poros, que son los canales de porina que van a permitir que tenga cierto, que sea permeable con el citosol. Entonces aquí pues, aquí hay paso de cationes, paso de sales, etc. Pero además tiene una membrana interna, que esta es impermeable a moléculas pequeñas. O sea, en lo que está adentro de la matriz mitocondrial y afuera de la matriz mitocondrial es impermeable. Y esto incluye protones. Entonces los protones no pueden pasar libremente por esta membrana interna. Además, aloja componentes de la cadena transportadora de electrones. Entonces nosotros esperamos que los 4 complejos que miramos acá están en la membrana interna de la mitocondria. Y por lo tanto, la parte externa
va a ser este espacio intermembrana que se le llama, porque está entre la membrana externa e interna, y el centro pues va a ser la matriz, que es en donde ya pasaba todo lo de la piruvato deshidrogenasa, el ciclo del ácido cítrico y todas estas rutas que ustedes ya vieron que pasan en la mitocondria. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Ok, entonces lo más importante de que ustedes tienen que llevarse de acá es que la membrana interna es impermeable a protones. Y ya estamos. ¿Por qué es importante que sepan que esta membrana interna es impermeable a protones? Porque gracias a esto pues, es que se puede dar la teoría quimiosmótica. La teoría quimiosmótica nos dice que hay diferencias transmembrana de concentración de protones. O sea, por lo mismo de que esta membrana es impermeable a protones, puede producirse un gradiente y por lo general, afuera de la membrana interna, o sea, en el espacio intermembrana, va a haber una mayor concentración de protones, que se ve acá ejemplificado en esta figurita. Vean, el montón de protones está afuera en el espacio intermembrana. Y en la matriz mitocondrial vamos a tener menos protones. Entonces va a haber un gradiente más negativo. Esta diferencia se llama, esto produce el potencial electroquímico transmembrana, porque aquí pues va a haber una gran carga de, cargas positivas a través de los protones. Entonces, ¿esto qué permite? Que haya flujo de electrones a través de la cadena de transporte. Vean acá, el electrón pues va por estos transportadores y estos bombean protones hasta el espacio intermembrano. Luego dice, se conserva la energía de oxidación en forma del potencial electroquímico. ¿Por qué? Porque al final estas electrones que van a estar transportándose van a generar este potencial y este potencial se puede aprovechar para generar trabajo. ¿Quién lo puede aprovechar? La ATP sintasa. Porque la ATP sintasa, como dice acá, el flujo de los protones proporciona la energía para la ATP sintasa para que pueda generar ATP. Entonces, ustedes imaginen que, y tal vez si lograron ver el video que estaba en el instructivo, lo van a entender un poquito mejor. La ATP sintasa es como un rotor, como si nosotros tuviéramos estas veletas o estas hélices de aire que pues en las industriales el aire es el que va a hacer que gire. Y con esto nosotros podríamos generar energía eléctrica, que es con estas plantas de aire o incluso en las hidráulicas también utilizan la fuerza del agua para generar energía. Algo así pasa en la mitocondria. En la membrana interna, el flujo de protones puede hacer que rote la ATP sintasa y ese movimiento rotatorio provoca cambios conformacionales que hacen que la ATP sintasa pueda generar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Y a esa fuerza que se genera se le llama fuerza protón motriz, que es esto que tenemos acá abajo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Por lo mismo que hay una gran concentración de protones afuera de la membrana interna, entonces estos, si nosotros abrimos un poro, van a querer pasar hacia adentro para tratar de estabilizar cargas, ¿no? Entonces, los protones van de vuelta a la matriz. ¿Todo bien hasta acá? Sí, todo bien. Ok, entonces al final, ¿qué es lo que nos genera la energía para hacer el ATP dulce? La fuerza proton motriz, la diferencia de concentraciones de los protones entre las membranas. Muy bien, entonces ahí vamos. Y esto, ¿por qué es importante? Porque las reacciones de óxido-reducción que nosotros vimos anteriormente en ciclo del ácido citricólisis y en todos estos, pueden generar energía de ATP por esta vía de potenciar la transmembrana. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Mediante la cadena de transporte de electrones. Entonces, ¿qué es esta cadena de transporte de electrones? Básicamente son 4 complejos. Vean acá, complejo 1, 2, 3 y 4, que están formados por varios transportadores de diferente electronegatividad. Igual, ojalá, espero que ustedes hayan podido ver el video para que lo puedan ver un poquito mejor, pero en el video explicaban que adentro de cada uno de estos había como centros que tenían diferente electronegatividad y los electrones podían irse saltando de uno a uno.
y que eso pues producía energía y también hacía que se pudieran impulsar protones de adentro de la matriz hacia el espacio intermembrana, como aparece acá. Entonces, además, se genera un gradiente de protones. ¿Por qué? Porque ¿en qué espacio habíamos dicho que había más protones? ¿En el espacio intermembrana o en la matriz, Alejandro? Yo. Sí, sí. Sí. Espérame, es que aquí lo apunté. ¿Qué me preguntaste? Que ¿en dónde habían más protones? Uh-huh. En la membrana externa, porque la interna es impermeable a protones. Sí, en el espacio intermembrana, justo en ese espacio entre la membrana externa e interna, es en donde se van a alojar estos protones. Entonces, si nosotros seguimos impulsando de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, estamos favoreciendo aún más esa gradiente, porque la matriz de por sí ya tiene protones y aún así estamos impulsando más para que la diferencia entre positivo y negativo sea más alta. Además, este regenera el FAD y el NAD. Vean acá el NADH que venía del ciclo del ácido cítrico y otros, y el FADH que también venía del ciclo de ácido cítrico, se vuelve a oxidar acá. Y justo son esos electrones los que son transportados alrededor de toda la cadena. Y se regenera NAD y FAD para que sigan aportando al ciclo del ácido cítrico y demás. Además, dice, el oxígeno es el aceptor final de electrones. Vean acá, al final todos estos electrones, voy a tratar de cambiar de colorcito. Estos electrones van avanzando por todo esto y son los mismos electrones que van a parar al oxígeno. Y el oxígeno los acepta, agarra 2 protones y se convierte en agua. Y además, pues con todo el gradiente que estamos haciendo, se genera energía con la ATP sintasa que vamos a mencionar más adelante. Entonces, ¿en dónde se lleva a cabo? Estos complejos están embebidos en la membrana interna de la mitocondria. O sea, justo en esa membrana impermeable que permite que se acumulen los protones. Entonces, solo para que lo veamos un poquito más claro, aquí están los 4 complejos. Aquí están los protones que se están impulsando, la reoxidación de los acarreadores y el aceptor final, que es el oxígeno que se convierte en agua. Y se genera ATP. Si vieron el video igual, aquí está un poquito mejor explicado. Acá voy a tratar de hacer foco. Acá vendrían los acarreadores, vean, y aquí están los centros, se van saltando los electrones y los protones, que son estos blanquitos, se van impulsando al espacio intermembrana. Y aquí se mira un poquito mejor, en el espacio intermembrana hay una gran cantidad de protones y aquí, aunque hay poquitos, se siguen impulsando hacia allá. Entonces vamos a ver cada uno de los complejos. Aquí sí, espero que se sepan un poquito los efectos de cada una de las enzimas, porque sí, les va a ayudar a entenderlo mejor. Dayana Figueroa, ¿qué tipo de reacciones catalizan las deshidrogenasas? Oxidorreducción. Oxidorreducción. Entonces, Damaris, en este caso, ¿quién sería el que se está reduciendo o oxidando? Oxidando, perdón. ¿En cuál? ¿En el primero? Vamos a ver. Acá, ¿quién se está oxidando? ¿Se está oxidando NADH? Ajá, el NADH se está oxidando a Na además. Por eso se llama NADH deshidrogenasa. No hay mucha ciencia acá. Y dice, estos electrones, ¿qué pasa? Se van a transferir a los centros que dijimos que tenían diferente electronegatividad. Si se dan cuenta, en el complejo 1 está la flavina mononucleótido, que la vimos en el seminario de vitaminas, que también era un acarreador, ¿no? Entonces, estos electrones van a ir saltando de un espacio a otro, primero de la flavina, luego a los centros de hierro y azufre, y al final se van a transferir a la ubiquinona. Esta ubiquinona va a pasar entonces de estar oxidada a estar reducida y va a aceptar los 2 electrones del NADH. Y esta fuerza o la energía que se genera por los saltitos que va dando estos electrones, los saltos que van dando entre cada uno de los espacios y para la ubiquinona,
también genera energía suficiente para que protones se puedan impulsar de la matriz al espacio intermembrana. Entonces, complejo 1 hace dos cosas. Oxida el NADH a NAD+. Reduce ubiquinona a ubiquinona reducida e impulsa 4 protones de la matriz al espacio intermembrana. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Ok. Y esta ubiquinona reducida se va a ir hacia el complejo 3 que vamos a mencionar más adelante. Entonces vean acá, se redujo el NADH, se oxidó el NAD, se reduce la ubiquinona y se transportan protones. Vamos al complejo 2. El complejo 2 es la succinato deshidrogenasa. Ana Contreras, ¿en dónde más habíamos escuchado esta succinato deshidrogenasa? La verdad no me recuerdo. Mariam. Ciclo de Krebs. Sí, en ciclo de Krebs, gracias. No sé quién fue el que habló ahí. En el ciclo de Krebs, este era el que catalizaba la reacción que pasaba de succinato a fumarato. Y si se acuerdan, en esa reacción justo se producía FADH2. Entonces, este complejo es la succinato deshidrogenasa. De nuevo, se va a oxidar el FADH2, se va a oxidar a FAD+, y se va a reducir de nuevo la ubiquinona a ubiquinona reducida. Pero ¿qué pasa? Como este complejo no pasa los dos electrones de un solo, sino que pasa primero un electrón y luego otro electrón. Entonces, que sean este paso separado hace que no se puedan transportar protones hacia afuera. Entonces, si se dan cuenta, aquí el complejo no está transportando protones a la espacio intermembrana. El complejo 1 sí lo hacía. Vean acá, sí transportaba protones. Pero el complejo 2 no. El complejo 2 únicamente va a transferir electrones a la ubiquinona. Y esta ubiquinona también se va a ir al complejo 3. Entonces, aunque no esté transportando protones directamente al complejo 2, pues sí va a aportar los electrones a la ubiquinona y se va a complejo 3. Y vean, aquí los protones se siguen quedando adentro, no salen de la matriz mitocondrial. Entonces, vamos al complejo 3. El complejo 3 se llama citocromo C reductasa. Entonces, solo viendo el nombre, Juan José, ¿qué crees que va a hacer esta enzima? Va a reducir. ¿Y a quién va a reducir? Quiero ver. El nombre, solo el nombre. Al citocromo C. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que aquí iba a llegar la ubiquinona reducida y entonces aquí va a pasar otra reacción. La ubiquinona se va a oxidar y la que se va a reducir aquí va a ser el citocromo C. Pero aquí hay algo complejo. ¿Por qué? ¿Cuántos electrones dijimos que podía tener la ubiquinona, Margaret? No recuerdo si fueron 2. 2, ajá. Entonces, la ubiquinona trae 2 electrones, pero el citocromo solo puede aceptar 1. Y eso es un problema porque no le puede pasar los 2 protones de una vez, sino que tendría que ser 1 por 1. Entonces, ¿qué pasa? Se da un ciclo que se llama el ciclo Q, que no se lo tienen que aprender de memoria ahorita, pero les va a ayudar para su clase, en donde de los 2 electrones que vienen acá de la ubiquinona, se los voy a tratar de dibujar. Acá, de los 2 electrones que vienen de la ubiquinona, uno se va a ir hacia el citocromo C y uno va a regresar a otra ubiquinona de reserva. Porque no es como que podamos tener especies parciales de solo una reducción de ubiquinona, sino que tiene que soltar los 2 a puro tubo. Entonces, eso es lo que pasa. Viene la primera ubiquinona, le da un electrón al citocromo, el citocromo se reduce y el otro va a otra ubiquinona. Viene otra segunda ubiquinona y le vuelve a dar su electrón a otro citocromo C y ya le vuelve a dar el otro electrón a la misma ubiquinona para que ya se reduzca completamente. Y mientras pasa esto,
los protones que venían de la ubiquinona, que se estaba oxidando, se van a impulsar al espacio intermembrana. Aquí son 2 y como pasa 2 veces, en total se transportan 4 protones. Y a todo este ciclo se le llama ciclo Q, porque básicamente es esto de que, bueno, le doy uno al citocromo, otro a una ubiquinona. Viene otro, citocromo, ubiquinona. Ya se redujo, puede regresar y otra vez citocromo, ubiquinona. Entonces, lo que tienen que tener ustedes acá es de que ubiquinona tiene 2 electrones, citocromo solo puede transportar 1. Entonces, 2 citocromos se necesitan para una ubiquinona y se van a transportar 4 protones al espacio intermembrana. ¿Sí, ¿sí quedó claro esto o tienen alguna duda? Perdón. Yo sí me perdí ahí un poco con los 4. Porque son 4 protones. Sí, porque son 4, es la pregunta. Sí, sí, esa es mi pregunta. Como Va. dijiste que solo se podía uno y luego se reservaba uno, pero no entendí de dónde salió el. Así porque como tiene que pasar la reacción 2 veces para que se puedan ir 2 citocromos, entonces los primeros 2 protones vienen de acá y aquí ya llevamos 2. Entonces se transporta uno a un citocromo y el otro se queda a una ubiquinona, por ejemplo. Y luego viene viene otra ubiquinona reducida, da otros 2 protones, le da a otro citocromo 1 y ya vuelve a reducir acá para que ya esté completamente reducida. Entonces, en total, para terminar de reducir esta ubiquinona de reserva, es que nosotros impulsamos 4 protones a la matriz mitocondrial y redujimos 2 citocromos. Ahí ya está un poquito mejor. Gracias. Okay. Si entienden eso, ya ganaron el parcial con cadena de transporte de electrones. Porque este es el más difícil. Y por último, pasamos a la cuarta enzima, que es el complejo 4, o el cuarto transportador mejor, que se llama citocromo C oxidasa. Entonces, de nuevo, Crystal, con el nombre, ¿qué crees que va a pasar aquí? Va a oxidar. ¿Y a quién va a oxidar? Creo que al citocromo C, no. Ah, no, no. Ajá, sí. Sí. Ajá, el citocromo C se redujo en complejo 3 y aquí se va a venir a oxidar. Entonces, ya veniéndose a oxidar, ¿quién dijimos que iba a ser el aceptor final de electrones? Kevin, Conde. La verdad ya no me acuerdo, disculpa. Está aquí abajito encerrado. El oxígeno, el oxígeno. Ajá. Entonces, eso es lo que va a pasar. Citocromo C oxidasa va a volver a reducir ese citocromo y los electrones van a saltar hacia el oxígeno. Entonces, aquí vean, van saltando hacia los centros y el oxígeno se va a convertir en agua. Aquí, ¿por qué dice que es medio oxígeno? Porque como el oxígeno es molecular, en teoría necesitaríamos que pase esta reacción 2 veces para generar dos moléculas de agua. Pero asumiendo, como el citocromo solo puede transportar un electrón, por cada electrón que transporta, se utiliza media molécula de oxígeno molecular, se produce un agua y se transportan 2 protones de la matriz al espacio intermembrana. Entonces, este sí utiliza la energía generada por los saltitos de electrones para impulsar protones al espacio intermembrana. Y aquí también es algo muy importante, es de que no solo estamos impulsando protones para afuera, hacia el espacio intermembrana, sino que también nos estamos gastando los que están en la matriz, porque para generar el agua necesitamos otros 2. Entonces, eso va a potenciar el gradiente para que siga habiendo mayor concentración de protones en la matriz, en el espacio intermembrana, que en la matriz. ¿Sí entendemos esta parte?
Solo una pregunta, o sea, del complejo 3 llegan los dos citocromos reducidos y a partir de esos es que se los oxida el complejo 4. Ajá, como al final están en escalerita, dirás. Entonces voy a ver. Y ahorita que ya vimos todos, podemos ver esta de nuevo. Entonces dijimos, complejo 1 oxidaba el NADH a NAD+, impulsaba 4 protones y los electrones se pasaban a la ubiquinona. Complejo 2 oxidaba el FADH a FAD+, y también le transportaba electrones a la ubiquinona, pero no transportaba protones hacia afuera porque no usaba la energía. Complejo 3 pasa el ciclo Q, en donde cada uno de los electrones se va a la citocromo C, que este es el citocromo C reductasa, y el complejo 4, que es el citocromo C oxidasa, va a oxidar al citocromo y los electrones se van a transferir al oxígeno para generar agua. Y este también transporta protones al espacio intermembrano. Entonces, ese ya sería como el resumen de los 4 complejos que acabamos de ver acá. Ok, y por último, ¿qué pasa? ¿Para qué nosotros dijimos que estábamos generando el gradiente? Para que lo utilizara la ATP sintasa. Entonces, la ATP sintasa es este rotor que yo les decía que utiliza el gradiente electroquímico como función de turbina. Entonces, estos electrones o estos protones, perdón, van a impulsar el rotor y van a hacer que gire, y este giro va a provocar cambios conformacionales que van a hacer que a partir de ADP y fosfato inorgánico se produzca ATP. Entonces aquí dice, al final los protones regresan a la matriz. O sea, aquí ya estaríamos al revés. Este es el espacio intermembrana y este pedazo sería la matriz. Entonces aquí había mayor concentración de protones, van a intentar regresar a la matriz. Y todo esto produce ATP y su funcionamiento es reversible. O sea, nosotros si tuviéramos, también lo explicaba el video, si nosotros tenemos concentraciones iguales de protones adentro y fuera de la matriz, el rotor para. Y si estuviera al revés, hay otro tipo de ATPasas que pueden hacer el contrario. Hidrolizan ATP para impulsar protones hacia afuera de un espacio, que es lo que nos va a interesar para la práctica más adelante. Y solo si quieren ver, este es como de mis enzimas favoritas. Vean acá, sí es un rotor bien bonito, en donde los electrones o los protones están impulsando para que gire y se está generando ATP, porque produce cambios conformacionales en la cabecita, y aquí viene el ADP y se produce ATP para afuera. Y en este ya se ve un poco mejor. Recuérdense que en la mitocondria no solo va a haber un complejo de cadena de transporte de electrones, sino que van a haber un montón. Y aquí ya se ve un poquito mejor cómo van los protones. Los protones son estas bolitas blancas que van a ir haciendo que rote la ATP sintasa y se produzca ATP por medio de ADP más fosfato inorgánico. ¿Todo bien hasta acá con la ATP sintasa? Ok. Entonces, como resumen final, ¿qué características dijimos? Entonces, esta ya es para preguntarles. Vamos a ver a quién no le he preguntado. María José Calderón, ¿qué características dijimos que tenía la membrana interna de la mitocondria que nos permitía hacer esto? ¿Es impermeable a protones? Impermeable a protones. Entonces, va a poder generarse un gradiente. Ok, Miguel Marroquín, ¿qué entonces era la teoría quimiosmótica? Es la que nos habla de que hay un gradiente de protones entre la matriz de la mitocondria y el espacio intermembrana, ¿no? Ajá, ¿y qué nos permitía ese gradiente? Crear como energía para la ATP sintasa y otras cosas. ¿Usando qué tipo de fuerza? Protón motriz, ¿no? Ajá, la fuerza protón motriz. Entonces, la teoría quimiosmótica es que este gradiente conserva energía y a través de la fuerza protón motriz podemos generar ATP con la ATP sintasa.
¿Qué hacía la cadena de transporte de electrones, André? Complejos. Ajá. Buenísimo. Entonces acá, de nuevo, solo para que vayamos viendo uno por uno. Entonces la membrana interna era impermeable. La teoría quimiosmótica nos decía que podíamos utilizar esta fuerza protón motriz para generar ATP y que la cadena de transporte de electrones nos va a oxidar los acarreadores, va a transportar electrones hacia el oxígeno para generar agua y va a impulsar protones de la matriz al espacio intermembrana. Y al final, de nuevo, ¿qué permitía que se genere ATP por la ATP sintasa, Catherine Morales? Catherine, ¿estás por ahí? O Vivian Castellanos, ¿qué nos permitía que se generara ATP por la ATP sintasa? ADP no me acuerdo. ¿Qué hacía que rotara la ATP sintasa? No te sabría decir. Va. Entrada de protones. Ajá, el gradiente electroquímico, el potencial de protones y la fuerza protón motriz que se genera por la diferencia de concentración de protones afuera de la matriz y adentro de la matriz. ¿Y este proceso es reversible o irreversible, Montserrat? Es reversible. Es reversible. O sea, no solo puede pasar a una vía, sino que puede pasar también la reacción inversa. Ok. Entonces espero que con esto les quede un poquito más claro. Y ahorita vamos a pasar a la actividad de retroalimentación. Entonces, de nuevo, activen sus cámaras.